Aquí a valoración que imos facer esta mañá do auto do Suil Taín, Vázquez Taín. Para nós é un día, como seguramente comprendedes, moi importante, moi feliz para todo o colectivo de controladores en xeral, para os compañeros e compañeras de Santiago e diputados en particular. Se vos parece un pouco para que sexa máis cómodo, vamos a intentar facer unha valoración por un lado primeiro xurídica, que farán Beatriz Pena a miña esquerda e Julia Negreira, que son as abogadas de Euska aquí en Santiago, para que o compañero David Guillamón, que é o secretario de Comunicación de Euska, pois remate facendo a valoración laboral sindical desta noticia tan importante para nós. Voume pasar o castelán, que me vai costar aquí un montón, pero un pouco de referencia, sobre todo para David, ya que seguramente entendería, pero comentar. Es metafórico para mí estar aquí hoy delante de vosotras y vosotros en este hotel, además, que es donde me inauguré como portavoz en principio de Galicia en noviembre de 2010, como muchos y muchas recordaréis. En aquel momento intentábamos exponer la realidad de la situación que estaba pasando en Santiago de Compostela. Si miramos en hemerotecas veréis que nuestro discurso ha sido siempre coherente, siempre hemos dicho lo mismo. De hecho era ya un poco hasta aburrido escucharnos decir una y otra vez que lo que estamos haciendo los controladores y controladoras de Santiago era cumplir estrictamente la ley, como es nuestra obligación. Somos un colectivo profesional serio y responsable y no podemos actuar de ninguna otra manera. Aún así, todas y todos conocéis cómo fue la reacción a nuestra exposición de los hechos en aquel momento. Fuimos mediáticamente linchados, insultados, tanto por la empresa, el presidente en aquel momento y los gestores que tenía AENA, como desde el Ministerio de Fomento, de una forma cruel, absolutamente fuerte, que no comprendíamos, no entendíamos qué es lo que estaba pasando, cuando éramos un colectivo profesional, repito, que estábamos simplemente defendiendo la legalidad, ya que nuestro trabajo, como luego veréis en el auto, se ciñe unas leyes muy estrictas y hay que seguir unos procedimientos muy marcados. Aún así, el linchamiento fue tremendo. Yo creo que fuimos el primer colectivo al que se le aplicó un escrache, ya que es una palabra tan en boga hoy en día. Compañeros destrozados, nuestros padres y nuestras madres no entendían nada, teniendo que dar explicaciones absolutamente a todo el mundo. Nuestros hijos en la escuela señalados, con problemas y así hasta hoy en día. Para nosotros esta noticia es importantísima por eso, sobre todo por la gente que nos ha apoyado en nuestro círculo, que han sufrido tanto con nosotros, que han intentado poner al mal tiempo buena cara, intentando animarnos en momentos de desánimo en los que no entendíamos cómo era posible que fuésemos machacados de esta manera. Y esta sentencia para nosotros es un aire fresco, podemos decir, y pensamos que en Santiago va a ser el inicio del fin para el resto de mis compañeros injustamente tratados en toda la geografía, ¿no?, de todo el Estado español. Y bueno, voy a emocionar, voy a parar y voy a dar palabra, si os parece, ya a la parte más técnica, jurídica, en principio a Pena y a Julia. Muchas gracias y buenos días a todos. Estamos aquí para comentar el auto de fecha 16 de abril de 2013 dictado por el juez de instrucción del juzgado de instrucción número 2, don José Antonio Vázquez Taín. El señor Taín ha dictado un auto contundente. Ha decretado el archivo definitivo de la causa de los controladores de Santiago de Compostela. Pero no es el primer archivo que se decreta en esta causa. Ha habido un auto anterior, auto de fecha 14 de febrero del año 2011, dictado por el primer juez instructor de esta causa, dictado por don Luis Alaez, juez instructor del juzgado número 3 de Santiago de Compostela. En ese primer auto dictado por don Luis Alaez se decretaba el archivo provisional. Ahora mismo decreta don José Antonio Vázquez Taín el archivo definitivo de la presente causa. Entre el auto dictado por don Luis Alaez y el acto dictado por don José Antonio Vázquez Taín intervino la audiencia provincial. Dice la audiencia provincial, la sección sexta, que
a pesar de que los indicios de delito por parte de los controladores aéreos son endebles y sin claras expectativas de éxito, entiende que no se debe decretar el archivo provisional en su día decretado por don Luis Alaez, y entiende que hay que continuar la investigación. Así se hace, se continúa la investigación. Hace una magnífica y exhaustiva investigación el señor Vázquez Taín y concluye en el auto 16 de abril del 2013 que no ha lugar a la apertura del juicio oral y decreta el archivo definitivo de la presente causa. ¿Por qué decreta el archivo definitivo de la presente causa? Porque entiende que los hechos no son constitutivos de delito. Hace suyos, su señoría, los fundamentos jurídicos esgrimidos en el informe del Ministerio Fiscal. El señor fiscal, don Antonio Romá Valdés, hace una serie de consideraciones que muy brevemente reseñaré. Manifiesta que recuerda básicamente que la Ley Procesal Penal del año 1964, en la que se regula en su artículo 20 el delito de sedición, es una ley de carácter preconstitucional. Hace suyo su señoría este razonamiento en el auto. ¿Qué quiere decir que la ley sea preconstitucional? La propia palabra lo indica. Quiere decir que fue una ley del año 64, es decir, anterior a que en este país entrase en vigor la Constitución de 1978. Entiende su señoría, don José Antonio Vázquez Taín, y entendió el señor fiscal en su informe, que no ha lugar a imputarle a estos 9 controladores aéreos del Cartel Santiago ni sedición ni delito colectivo de abandono de destino. El auto es contundente y dice, tal y como ha manifestado doña Susana Romero, lo mismo que desde un principio venía manteniendo los controladores aéreos de Santiago de Compostela. Es decir, dice muy claramente que es un hecho incontestable que los controladores aéreos del TAC de Santiago estaban sobrepasados de horas, es decir, que habían cumplido con su jornada laboral máxima. Ahora mismo mi compañera procederá a la lectura de una parte del auto. Sí, buenos días. Mire, nos vamos a remitir al razonamiento jurídico segundo, un fragmento que es muy claro de la actuación de AENA, ¿no? Según su señoría, dice, AENA de forma pública e incluso con la documentación que aporta en principio a los diferentes procedimientos penales y laborales, pretende mantener una realidad que sabe incorrecta. Pero repetimos, un hecho incontestable es que los imputados habían superado su jornada máxima anual. Esto se dice en el auto. Nosotros tenemos el mismo día, el 26 de noviembre del 2010, el mismo día que AENA, mediante una nota de prensa, dice que ningún controlador del Centro de Control de Santiago superaba las 1.670 horas, ese mismo día solicita a la ESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, el incremento de un 10% de la jornada laboral para los controladores de Madrid y de Santiago. Dicha solicitud, en primera instancia por la Abogacía del Estado a través del letrado don Miguel Nieto Menor, es denegada. ¿Por qué? Porque considera que el hecho de una gestión ineficaz de los recursos humanos, una mala previsión, no puede justificar un incremento de la jornada de un 10% a dichos controladores. O sea, el 29 de noviembre la Abogacía del Estado, a través de este letrado, deniega. Y el 30 de noviembre la ESA le comunica a AENA que no le autorizaba ese incremento de la jornada laboral. Entonces, vemos claramente que eran conocedores de la situación y que ellos mismos intentaban poner un poco de freno a este caos en el que se vieron metidos a 29 de noviembre, 30 de noviembre. Ya para acabar con el análisis jurídico del auto dictado por el señor Taín, quisiéramos decir que entiende la defensa, es decir, entiende BCN Juris, despacho encargado de la defensa, y entiende su socio fundador, don Diego Salmerón Porras, letrado director de la presente causa, que el auto dictado por su señoría recoge claramente los argumentos esgrimidos por la defensa en los diversos escritos que hemos presentado. Entendemos además que la exhaustiva investigación llevada a cabo por el señor Taín ha hecho posible que salga a la luz la verdad, es decir, han puesto las cosas en su sitio y detrás quedan muchas horas de sufrimiento a los controladores. Bueno, yo por mi parte la verdad que tengo poco que añadir. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Como les decía, soy David Guillamón, secretario de comunicación de USCA, soy controlador aéreo y trabajo en Madrid. Y agradecerles de corazón su presencia hoy aquí para darnos voz, agradecer el trabajo de nuestras abogadas, de Julia, de Beatriz y de don Diego Salmerón, y simplemente incidir un poco más en lo que la portavoz nacional y de Galicia, Susana,
ha descrito al comienzo de la rueda de prensa, ¿no? Este es el fin de un drama humano, de un calvario de 3 años, de 9 compañeros aquí en Galicia, aunque lamentablemente para el resto de compañeros que todavía siguen imputados en España, pues la situación continúa. Para nosotros este auto es muy importante, no solamente porque exonera a nuestros compañeros de cualquier responsabilidad penal, sino porque también pone de manifiesto los engaños y artimañas con que AENA engañó a toda la sociedad española en el año 2010. Solamente quisiera poner de relieve, sé que es repetitivo, pero es que me parece muy importante lo que comentaba Julia, ¿no? El día 26 de noviembre AENA sacaba una nota de prensa en la que leo textualmente, decía: ningún controlador del Centro de Control de Santiago ha superado el límite de 1.670 horas de actividad aeronáutica. El día 26 de noviembre de 2010. Ese mismo día, hacía una solicitud a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la que solicitaba un incremento de jornada del 10% para Galicia y del 5% para Madrid. Por lo tanto, es claro que los responsables de AENA y Fomento en 2010 engañaron a toda la opinión pública española y pusieron a los controladores aéreos a los pies de los caballos. Pero es que aquí no acaba. Es que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en fecha posterior, les deniega, como muy bien ha explicado nuestra abogada, esa ampliación de jornada porque dice que no se dan los requisitos establecidos en la ley, sino que es debido a una mala gestión de los recursos humanos. Por tanto, insisto en que para nosotros es muy importante todo esto porque tiene una traslación inmediata al resto de procesos que nuestros compañeros están viviendo en el resto de España, ya que entendemos que aunque a ustedes el 5% de incremento de jornada en el Centro de Control de Madrid les pueda parecer una cifra pequeña, eso lo que se produce es que para finales de diciembre supondría colapsar el espacio aéreo español, porque los controladores no podían trabajar legalmente, no podían superar su límite legal establecido. Y nosotros entendemos que ese es el germen del cierre del espacio aéreo, el callejón sin salida en el que los gestores de AENA y Fomento en el año 2010 pusieron al colectivo de controladores y a la navegación aérea española. Y lo que pedimos ahora es que, lamentablemente, algunos de estos responsables de todos estos engaños siguen ocupando puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en AENA, y nos consta que en ocasiones poniendo palos en las ruedas a la reconstrucción de algo tan importante para este país como la navegación aérea. Lo que solicitamos es que nos dejen reconstruir lo que con engaños y falsedades han deshecho, porque para este país es fundamental. Y si tienen alguna pregunta, a su entera disposición. ¿Y no se plantean exigir algún tipo de responsabilidades a mayores? Sí, nosotros entendemos que todo este auto lo valorarán jurídicamente nuestros representantes legales y, lógicamente, si procede, interpondremos las correspondientes demandas. Me gustaría decir también que, de la misma manera que los responsables de todo esto siguen algunos en sus puestos, lamentablemente aquí en Santiago tenemos un compañero, nuestro compañero Marco, que a día de hoy sigue injustamente despedido por la empresa, por los hechos que el juez Caín, digamos, ha valorado en su auto. Y entendemos que esto también es tremendamente injusto. Quiero decir, por estos mismos hechos hay muchos más controladores en España. ¿Pensáis que esta sentencia va a sentar jurisprudencia? No sé si es la palabra exacta, ¿no? Y que será lo que tengan en cuenta otros jueces. Jurisprudencia, yo no soy un experto en leyes, ¿no? Pero jurisprudencia entiendo que no sienta, porque los hechos juzgados, por favor, si meto la pata me corregís, ¿no? Vale, digamos que los hechos juzgados no son exactamente los mismos. Pero lo que sí que pone claramente de manifiesto, como en su día argumentaron el propio José Blanco o los responsables de Fomento y del gobierno español, es que el germen del cierre del espacio aéreo se gesta precisamente aquí en Santiago. Déjenme, por favor, que les lea textualmente la nota que recogió Europa Press, la nota de Fomento, en la que Blanco decía, y leo textualmente: Blanco advierte a los controladores de que tomarán medidas si no abandonan el chantaje y siguen interpretando la ley a su antojo.
parece ser que presuntamente el que estaba interpretando la ley a su antojo, una vez más, era el señor Blanco. Y por otro lado, Rubalcaba, en el Congreso, el ex vicepresidente, planteaba que todo empezó en Santiago y que se extendió como una mancha de aceite al resto de España. Por tanto, nosotros lo que entendemos es que esta sentencia va a ser vital para que el resto de procesos se resuelvan en el resto de España, ¿no? Y acabar de una vez con esto. No sé cuál es el número de procesos, pero igual ustedes sí saben cuál es el número de imputados que hay en España. No sé si tenéis el dato. La cifra inicial rondaba los 400. Lo que pasa es que se han producido cierres en diversos puntos de España. Es decir, allí donde la jurisdicción penal ha entrado a investigar, en todos los sitios se han producido cierres. Les podría citar ahora mismo Gerona, Málaga, Valencia... y, por ejemplo, en el caso de Málaga, igual que ocurrió aquí en Santiago, las acusaciones han recurrido y la audiencia provincial, sin entrar en el fondo de la cuestión, ha determinado que hay que seguir investigando y digamos que se va a seguir con el proceso de instrucción. Ahora mismo los procesos que quedan abiertos son en Las Palmas, en Madrid, en Palma de Mallorca y en Barcelona. En todo el resto de España pues se ha habido sobreseimientos libres o provisionales. En Tenerife, por ejemplo, que me viene a la memoria ahora, también ha habido sobreseimiento libre. Decías, David, que muchos de los cargos, ¿no?, de AENA siguen ocupando sus puestos y que habría que reconstruir todo lo que destrozaron. Desde aquellas fechas, ¿qué pasó con la controlación aérea en España? ¿Cómo cambió? Si es que cambió, sí. ¿O a qué te referías con eso? Pues ha cambiado tremendamente. Lo que pasa es que esto exigiría una disertación a la cual soy muy dado, os aviso, sobre la naturaleza y alcance de nuestra profesión, que es maravillosa, ¿no? Pero tal y como explica el juez en su auto, la profesión de controlador es una profesión que requiere de una serenidad y de un estado mental determinado, que es absolutamente incompatible con la presión a la que en su día se sometió a los controladores aéreos. Todo este calvario ha dejado unas secuelas muy grandes en el colectivo. A nivel emocional, algunos psicólogos que hemos consultado lo que plantean es que probablemente hay un buen número de controladores que están bajo los efectos de un síndrome de estrés postraumático, cuyos efectos básicamente vienen a ser en muchas ocasiones estar de cuerpo presente pero de mente ausente. Aunque no sepan mucho de nuestro trabajo, estoy seguro que comprenden que esto para un controlador aéreo que está vigilando una pantalla de radar con 20 aviones a la vez, pues no es lo ideal. Por lo tanto, lo que ha provocado, pues bueno, es que los controladores aéreos a día de hoy no estemos al 100% de nuestra capacidad. Eso es lo cierto. Y luego pues ha dejado en la organización unas secuelas grandes, pues porque han quedado, como digo, bueno, pues enfrentamientos que a día de hoy pues todavía continúan, ¿no? Sería ideal que ustedes pudieran venir algún día a los centros de control y a las torres a ver cómo trabajamos, ¿no? Por eso yo insistía mucho en que ahora mismo lo importante es mirar al futuro. Tenemos una mala noticia, es que el tráfico aéreo ha bajado, pero esto sí que es una ventana de oportunidad para poder reconstruir todo esto, poder reconstruir las relaciones en la empresa. Hay mucho trabajo que hacer en el sentido de rediseñar espacios aéreos, modernizar equipos, y además el colectivo de controladores aéreos es un activo fundamental. De verdad, es un colectivo profesional, no es porque yo pertenezca a él, pero que está formado por gente con una cualificación enorme y una calidad humana que es absolutamente asombrosa, ¿de acuerdo? Y es un activo importante para este país. Por tanto, lo que pedimos exactamente ahora mismo es que nos dejen reconstruir todo esto, ¿no? Se están privatizando torres de control, aeropuertos, se están recortando servicios en AENA y trabajadores. ¿En qué medida afecta esto al colectivo de controladores aéreos? Bueno, la liberalización del servicio de control de torre, que se inició en su momento también por José Blanco, de momento ha afectado a 13 torres de control. En concreto en Galicia creo que son 2, Coruña y Vigo, las afectadas. Y en principio nosotros entendemos que es un proceso, se habla malamente, yo creo, de los controladores low cost, pero en realidad no es que sean controladores low cost, son controladores low salary. Y me explico, el coste para AENA es exactamente el mismo.
dado que esas empresas, lo que se ha hecho es subcontratar a unas empresas privadas que a su vez, digamos, subcontratan a estos controladores. Por lo tanto, lo único que se produce es una transferencia de renta del salario de los controladores a un beneficio empresarial, en este caso de Ferrovial, de Ferronats. Pero el coste, y por tanto las tasas que los pasajeros y las compañías aéreas pagan, es exactamente el mismo. Nosotros entendemos que este proceso de liberalización adolece de ciertos defectos que, bueno, entendemos que podrían llegar a comprometer la seguridad aérea. Y básicamente estos defectos son las carencias de formación que los alumnos controladores han sufrido en su proceso formativo, tanto a nivel inicial como a la formación que los controladores hacemos una vez que llegamos a nuestro puesto de trabajo. Porque bueno, pues se han recibido muchas presiones para que se les habilitara rápidamente, se ha forzado de manera insólita, porque esto no ocurre en ningún sitio del mundo, a los controladores a ser instructores, a todos. Esto igual no les llama la atención, pero imagínense que ahora la Dirección General de Tráfico le dice a todos ustedes que tienen que enseñar a conducir por el artículo 13. No todo el mundo vale para enseñar a conducir un coche, pues de la misma manera no todo el mundo vale para enseñar a controlar. Es una actividad que requiere de una vocación y de unas cualidades concretas, ¿no? En fin, y una serie de circunstancias por las que entendemos que no es un procedimiento o no es un proceso ideal ni para los intereses de AENA ni del país, ¿no? Hablabas del linchamiento mediático en aquellos días, no solo el gobierno, buena parte de los partidos políticos, los periódicos, se veía chantaje, casta de privilegiados que no se quieren sacrificar cuando está el país como está. ¿Esperas algún tipo de reacción a partir de esta sentencia? Incluso la propia gente en la calle pues estaba un poco en esa onda, ¿no? ¿Crees que se engañó a la gente deliberadamente para, digamos, que fuese un poco los chivos expiatorios? Sí, yo insisto que lógicamente esto, o sea, es la prueba fehaciente del engaño, ¿no? O sea, el mismo día que se dice a toda la opinión pública española que somos unos chantajistas, que estamos haciendo un chantaje poniendo en un brete, ese mismo día están pidiendo, o sea, solicitando un incremento de la jornada, ¿no? Una de las secuelas más grandes que ha quedado es la exclusión social, o como se quiera llamar, derivada de todo este conflicto, ¿no? O sea, el proceso penal lógicamente es muy doloroso porque para personas normales y corrientes verse involucradas en un proceso penal es duro, pero os puedo decir que todo lo que sufrieron o sufrimos durante el año, desde mediados del 2009 y 2010, pues fue también tremendo, ¿no? Contaba esta mañana yo, como anécdota, ¿no? Yo recuerdo un compañero, profesor mío de la escuela, formidable controlador, llegar una mañana a Madrid, al centro de control de Torrejón, deshecho en lágrimas por venir a escuchar una tertulia radiofónica en la cual, pues, lo que comentabas tú, ¿no? Chantajistas, privilegiados, venía con su hijo en el coche, y lógicamente esto, de verdad que tiene un impacto para gente que nunca ha sido centro de los medios de comunicación, tiene un impacto grandísimo, ¿no? Ese es uno de los aspectos en los que nos centramos, también en los que estamos trabajando con la nueva dirección de AENA. La nueva dirección de AENA, la relación con ellos ahora mismo es cordial, es una relación de cooperación, basada en la cooperación, no en el enfrentamiento, y nosotros lo que les hemos pedido es que sean ellos mismos los que traten de poner en valor el asunto. Vale. Si me permites añadir al respecto, porque creo que falabas dos afectados, dos afectados. También, sí. A ver, nos entendemos, por supuesto, que tienen que tener alguna compensación porque el servicio no fue prestado y sufrieron presuizos económicos e mesmo emocionais. E da mesma forma que entendemos iso, tamén les pedimos a eles que nos entendan a nós. O sea, nós tamén somos víctimas dese complot que houve, non, por parte de AENA e de Fomento, igual que eles. Entón non estamos enfrentados a eles, senón que somos as caras da mesma moneda, non? De situacións distintas. Hablabades de que ainda había un compañeiro injustamente despedido porque a Rita Aquila, e a parte do proceso judicial, laboralmente houve, es por lembrar nada máis, houve consecuencias, houve represalias, claro que pasa? Es que non... Sí, houve sancións, houve un despedido, o meu compañero despedido, o meu compañero e o meu amigo, injustamente despedido, como acabamos de demostrar. Houve 2 traslados forzosos, 2 compañeros tamén xa non imputados hasta o día de onte,
e logo o resto tivemos sancións de emprego e soldo. Moitas desas sancións foron revocadas, como sabedes, polos xulgados do social de Santiago de Compostela, que foron de novo a Xustiza a que de AENA que, bueno, en fin, que aplique realmente a lei e que non obriga aos controladores a traballar de maneira ilegal e que nos deixe traballar. E os traslados forzosos e o despedido, hai posibilidade de que a raíz de sentencia... Bueno, un traslado forzoso gañou na Xustiza, o xuiz entendeu que AENA actuara injustamente, ilegalmente, e está afortunadamente con nos outro, presubilouse destas opcións que está dando ahora AENA aos seus traballadores, non só controladores, sino o resto de traballadores dos distintos centros de traballo, pero forzado pola situación, evidentemente, porque a súa familia está aquí e non quería marchar de aquí, entón seguramente estaría feliz traballando aquí, foi forzado pois por estes mecanismos tan injustos que se nos aplicaron. E o despedido esperamos que regrese, ¿no? Como todos os colectivos de compañeros injustamente despedidos queren que volva. Con respecto a outra parte dos afectados, a parte de vos que somos pasaxeiros, non había forma de chegar a través da vía medios de comunicación públicos a xente antes de tomar unha decisión como esta, ou chegar a unha situación de non retorno xusto nos días onde hai moito tráfico, onde ven xente de fora, onde hai xente que ten planificar as vacacións? Non se podría buscar outra data que fora outro aviso sin que fora tan traumático para tanta xente? Tes o que preguntarán, efectivamente, por que pechas Peza Aero un día no que non é calquer día, como dixo o ministro Blanco, quero recordar unha vez, bueno, es un día como outro cualquiera, viaja mucha gente, algo así, cito de memoria, igual non son esas palabras textuais. Eles provocaron justamente iso porque querían facer canto máis a mellor. Si me permite, Susana, me gustaría leerle una frase textual del auto, ¿no? Que esa es la siguiente: todos los imputados habían superado claramente su jornada no aeronáutica en el momento en el que dejan de acudir a su puesto de trabajo, y del mismo modo se puede advertir, y aquí es donde yo creo que contesta un poco tu pregunta, que habían anunciado tal incidencia en algunos casos con meses de antelación y desde luego de forma fehaciente. En el 2010 se crean 11 nuevas plazas de trabajo. Ese es el problema de Santiago, que tenemos un déficit histórico de controladores. Por eso en Santiago estaba claro que era imposible que con la jornada de 1970, repito, que aprobaron ellos el 5 de febrero de 2010, o sea, fue una decisión unilateral, una ley que no nos quedó más remedio que acatar, nos guste o no nos guste. A nosotros no nos gustó porque veíamos que iba a ser imposible cumplir. Como ha comentado mi compañero David, se intentó llegar a algún tipo de solución con la empresa y nunca nos contestó. Yo recuerdo mi primer escrito es del mes de septiembre, diciendo que no iba a poder seguir trabajando porque acababan mis horas, del mes de septiembre. Todavía no me han contestado ese escrito a día de hoy. Pues aquí estamos hablando de algo, de una absoluta imprevisión, una gestión nefasta, yo creo que para tapar su mala gestión primero y luego pues tenernos de chivos expiatorios para lo que vino después, ¿no? La militarización, es decir, el espacio aéreo y la privatización. Pero decías que a día de hoy sois 11 más. O sea, 11 más, claro, un 40% más, con lo cual pues, es la plantilla necesaria que había en aquel momento que no existía. Esa carencia de personal tuvo otras consecuencias. AENA, para paliarlo, por ejemplo, lo que hacía era tratar de que los controladores trabajaran en lo que nosotros conocemos como una supermonoposición. Es decir, se intentó obligar a los controladores a llevar la pista de Santiago y además, mediante una pantalla de radar, las aproximaciones de Coruña y Vigo y Santiago. Esto es totalmente contrario, una vez más, al reglamento de la circulación aérea. Pero como no tenían personal suficiente, el trabajo que tenían que hacer dos controladores, AENA se lo encargaba a uno solo. Todo esto durante lo que fue el otoño de 2010. Eso también produjo una tensión grandísima y afortunadamente creo que son 9 sentencias de lo social las que también durante estos 2 pasados años han dado la razón también a los controladores, en el sentido de que AENA estaba forzando a trabajar de manera ilegal a nuestros compañeros. Yo también me gustaría que se pusieran ustedes en el lugar de una persona que tiene familia, hijos a los que mantener y que tu empresa te pone en la disyuntiva de cometer un acto ilegal o someterte a un expediente laboral, administrativo, porque la ESA abrió expedientes a muchos de esos compañeros, que por cierto se han cerrado también recientemente, o, en fin, la disyuntiva de cometer y trabajar de manera ilegal o someterte a expedientes laborales
y administrativos y hasta penales, desgraciadamente, ¿no? En esa situación, como digo, ese estado anímico de tensión no es compatible con el desarrollo de nuestra profesión, no es compatible. En el año 2010 sucedieron 57 incidentes tipo alfa o cuasicolisiones, prácticamente uno por semana. Son incidentes aéreos en los que ha habido un riesgo evidente de colisión. Los pilotos han tenido que hacer una maniobra evasiva para evitarla y eso es un absoluto disparate. No existe una cifra igual en ningún país de nuestro entorno. Para que se hagan una idea, en el Reino Unido en ese mismo año fueron 0 los incidentes tipo alfa o cuasicolisiones. A raíz de lo que tú preguntabas anteriormente, el auto de su señoría es clarísimo. Razonamiento jurídico tercero. Folio cuarto del auto, último párrafo, dice: es más, teniendo conocimiento con mucha anterioridad de dicha circunstancia, la empresa ni siquiera consideró necesario adoptar alguna medida de sustitución o modificación del turnero. Asimismo, es contundente el auto cuando dice, tanto el auto de Taín como el informe del Ministerio Fiscal de don Antonio Roma, que no hay relación de causalidad entre la conducta de los controladores y el cierre del espacio aéreo. Bueno, dejamos aquí si os parece. Muchas gracias.